con pequeños gestos me he dado cuenta de que aumento los grados de libertad de las personas, que al final es uno de mis valores, la libertad. O sea, yo soy defensora de la libertad, que esto también conlleva una gran responsabilidad, pero es a través de las finanzas y de la economía, y hablando en plata del dinero, cómo se mejora la vida de las personas y podemos tener que los poderes se vayan redistribuyendo, pero de forma ganada, de forma trabajada y luchada. Y yo creo que es a través del dinero como se puede. Hola a todo el mundo y bienvenido a Con ánimo de lucro, el podcast en el que nos señalamos a quienes quieren ganar dinero. En este podcast, un podcast de Mi Crowd, hablamos sin filtros con grandes referentes de los negocios, de la economía, la inversión, la divulgación, incluso de la política. Antes de anunciaros a la invitada de hoy, aunque tampoco va a ser ninguna sorpresa porque lo vais a tener escrito en la información del vídeo y lo vais a tener en la miniatura, os quiero comentar que si os interesa la inversión de impacto y queréis ayudar a financiar proyectos de mujeres emprendedoras en América Latina, podéis conocer lo que hacemos desde Mi Crowd en microwd.es. Puedes mejorar el mundo y ganar dinero. En Mi Crowd ayudas a mujeres emprendedoras de Latinoamérica y generas rentabilidad. microwd.es. Tu inversión, su cambio. Bueno, ya lo sabéis los que nos estáis siguiendo, yo soy Irune Ariño y hoy tenemos aquí a Esmeralda Gómez, matemática, consultora de finanzas y aventurera. Así es como he decidido definirte yo, Esmeralda. ¿Tú crees que te hace juicio esa definición? Pues es original y es la primera vez que me definen así y sí que hace juicio. Y es una de las cosas como que más me sorprendieron en un momento dado, tras tiempo de haberte conocido, porque no lo sabía. Yo no sabía que eras matemática y que encima te habías especializado, ahora igual la acabo, era en astrofísica. ¿Y esto por qué? Sí, no vas mal encaminada. Pues porque yo dudaba entre hacer física y matemáticas, me gustaban por igual. De hecho, mi pasión era la astronomía, la cosmología, la astrofísica, por todas las preguntas que me hacía. Y al final llegué a la conclusión de que con las matemáticas, al ser más abstractas, pues las podría al final aplicar en ese mundo, en el mundo astrofísico. Y de hecho la razón por la que estudié matemáticas en Valencia fue eso, fue la astrofísica, la posibilidad de especializarme en todas las optativas que eran cosmología, física de fluidos, astronomía, astrofísica, todas. Y esa fue la razón, que no sabía qué elegir. Así que hice un híbrido. Pero tú luego te has dedicado a algún tema relacionado con la física o con la astrofísica. Nada de nada, ¿no? Más allá del mundo amateur, que lo sigo de cerca, yo me voy a mis conferencias, me voy al observatorio de las ciudades que visito o la fotografía que puedo llegar a hacer, astrofotografía con mis medios, sin nada sofisticado. Pero más allá de eso, no. Dudé al terminar la carrera de matemáticas si hacer el doctorado o si estudiar de forma académica esa rama, porque es cierto que me apasionaba, pero llegué a la conclusión de que no estaba bien remunerado en este país y tampoco quería irme a otros países por la cultura que podía tener en ese momento. Yo terminé pues a los 22, 23 años, ya no lo recuerdo, porque antiguamente era la licenciatura de matemáticas, la obtuve en 5 años. Y descubrí de repente las finanzas cuantitativas y rápidamente me dieron una beca que me cubría el coste total de un máster que me abrió las puertas a un nuevo mundo, que estaba bien remunerado, aparte de que era entretenido el tiempo que duró y del que aprendí mucho. Y esas fueron las decisiones.
sea, tampoco era algo muy, muy consciente, sino que iba descubriéndola con cada paso que daba. Vale, y tú en realidad te has acabado dedicando principalmente al tema finanzas e inversión. Bueno, ahora ya es muy amplio a lo que me estoy dedicando, pero digamos que sí, que empecé por la parte más financiera pura, con un máster cuantitativo, muy técnico a nivel matemático, con mucha profundidad, y fue muy bonito también a nivel intelectual. Luego ya entré en una entidad bancaria y ahí bien, en el sentido de remuneración, de ver lo que era el ámbito laboral, de descubrir por primera vez qué podía aportar a este mundo y que el mundo me remunerase en algún sentido. Estoy hablando en términos económicos, pero con el paso del tiempo lo que he hecho ha sido descubrir mundos que te remuneran con otro tipo de cosas, además también de económico, que llena algo que he tenido que ir llenando a medida que me he ido descubriendo y me tengo que, digamos, saciar esta sed que tengo de proyectos, de curiosidad, de vida. Entonces he ido descubriendo otros mundos que sí que siguen estando relacionados con la parte financiera, con la parte de la economía, pero estos mundos se han ido relacionando con televisión, con la comunicación, con cómo proyectar la voz en la radio, con dar una sesión en la que no hablamos de finanzas, hablamos de psicología y al final esto repercute en las finanzas de la persona años después de haber tenido la sesión conmigo, con impartir clases en la universidad, con invertir y pasarlo bien y mal en cada uno de los pasos que doy. O sea, escribir libros, al final es como que el mundo de las finanzas me ha permitido expandir el potencial que puedo tener en muchos ámbitos diferentes y que, como lo que comentas de los microcréditos que ayudan a pequeñas emprendedoras, pues con pequeños gestos me he dado cuenta de que aumento los grados de libertad de las personas, que al final es uno de mis valores, la libertad. O sea, yo soy defensora de la libertad, que esto también conlleva una gran responsabilidad, pero es a través de las finanzas y de la economía, y hablando en plata del dinero, cómo se mejora la vida de las personas y podemos tener pues ese poder de forma individual, de manera que pues, otros entornos, o sea, que los poderes se vayan redistribuyendo, pero de forma ganada, de forma trabajada y luchada. Y yo creo que es a través del dinero como se puede. Voy a ir estirando, como a lo largo de toda la entrevista, de algunas de las cosas que has dicho, ¿no? La primera de ellas, fíjate, es curioso porque últimamente estoy empezando a conocer a mucha gente que, si bien ha estudiado cuestiones relacionadas con la ciencia, aunque sea, en tu caso, sea más estrictamente de números, luego se han dedicado a cosas relacionadas con la economía, que evidentemente yo entiendo que tampoco es un salto tan grande, ¿no? Pero sí me sorprende, ¿no? Porque a priori no es lo que uno hubiese esperado. O sea, mi pregunta sería, ¿qué crees, por un lado, ¿no?, que percibe la gente que busca a este tipo de perfiles en gente que ha estudiado cosas relacionadas con, pues, ingenierías, matemáticas, incluso física, este tipo de cosas, ¿no? ¿Qué crees que considera, pues, la gente que puede estar en una consultora, en una entidad financiera o lo que sea, que puede aportar esta gente? Y a la vez, ¿por qué crees que se genera como ese paso de oye, gente, probablemente tenga que ver con la remuneración que tú mencionabas, pero de gente que ha estudiado eso al mundo de las finanzas o de la economía? Sí que tengo bastante claro qué es lo que buscan las grandes empresas con este tipo de perfiles. Todos los perfiles científicos, todos, me da igual que sea algo químico, físico, ingeniero, matemático, lo que hacen es estudiar durante años un tema muy complejo de una manera normalmente abstracta, sobre todo en matemáticas. Por eso ahora los matemáticos, no cuando yo empecé a estudiar, pero ahora los matemáticos están muy demandados, porque tienen una forma de pensar abstracta, conceptual, metódica. Entonces, esa es la habilidad, de hecho, que yo utilizo para escribir los libros. Yo lo digo. Luego sí, me gusta escribir y me gusta pasar muchas horas,
cientos de horas en soledad, investigando, escribiendo, o sea, eso es una premisa. Pero aparte, la escritura tiene que ser metódica y, de hecho, los ejemplos de libros que yo tengo, yo cojo un tema complejo y lo que hago es tratar de sintetizarlo, traducirlo a un lenguaje que la gente vaya a comprender y hablar como si fuera un concepto. Me da igual entonces ya hablar de pensiones, de inversión inmobiliaria, de la libertad financiera, de invertir o de constituir una cartera de inversión. Me da igual el tema. Esa es la variable. Lo importante es que eres capaz de transmitir un tema complejo de forma conceptual y que el otro lo entienda. Pues esa es la clave de por qué entidades grandes buscan este tipo de perfiles. Aparte de que son sufridores. Esto ya es cosecha mía. Pero hay que ser un poco valiente para meterte en este tipo de carreras. Porque o te gusta o no la vas a sacar en la vida. Porque hay que echar muchísimas horas. Muchísimas. Esa es una. Y luego el por qué las personas terminan ahí ya no tengo un feedback tan definido, pero te podría decir que estas empresas han ido evolucionando con el tiempo. Son empresas ya que no se dedican solo a gestionar dinero, sino que detrás hay modelos matemáticos que determinan el riesgo y el scoring de un perfil de cliente. Hay gestión de datos, hay seguridad, hay toda una ingeniería en términos web que yo desconozco por completo. Es decir, que es todo un mundo en el que todas las personas tienen cabida, pero el nivel alto de especialización y de complejidad que tienen demanda este tipo de perfiles. Aparte de que estamos yendo a un mundo digital en todos los sentidos y el día de mañana el dinero no va a ser físico. No porque lo digan los bancos centrales, que eso es lo que están intentando, que entren por un canuto y que todo el mundo utilice una moneda concreta, la suya. Esto no va a pasar, porque cada vez el conocimiento está más descentralizado, las personas somos más las proactivas que hacemos cosas para y por la humanidad, y con pocos recursos, muchos, se pueden hacer grandes cosas entre poquitas personas. Entonces, cuando esto pase, que pasará de forma natural, pero no porque ellos lo digan, sino para precisamente, a ver cómo lo digo, pues evitar que el dinero pase por sus manos y todo el empobrecimiento que llevamos viviendo desde hace muchos años, que es principalmente por la impresión masiva de moneda y de dinero, pues habrá alternativas. Y esas alternativas entrarán a competir, igual que compiten el dólar en Argentina con otro tipo de monedas, o igual que compiten las monedas entre países. Pues habrá una competición entre el dinero fiduciario, el dinero físico, el dinero que hoy tenemos y el dinero digital del futuro, que va a pasar por la parte descentralizada. Esto pasará, o sea, esto será progresivo, no es que lo diga yo, simplemente forma parte de la evolución natural de las personas. Entonces, todo esto es son razones, pinceladas de razones de por qué hacen match los perfiles más técnicos con este tipo de empresas en las que al final tienen cabida, y también lo que tú has mencionado, la remuneración creo que es acorde a la valía que se aporta, que no siempre se da, desde mi punto de vista, en muchos lugares y por muchas razones. Hablaba hace unas semanas con María Blanco, también en una entrevista, sobre las marcas personales, ¿no? Como una forma también de emprender. A mí me da la sensación que tú de alguna forma eres una marca personal, ¿no? Y que si bien tuviste ese periodo trabajando para una entidad, y aunque de alguna forma, incluso cuando emprendemos, seguimos trabajando para otros, ¿no? Porque tenemos clientes a los que nos debemos, pero que, digamos, tu historia de emprendimiento se podría definir más alrededor de esa noción de marca personal. No sé si tú te identificas con eso, y sobre todo como si es una cosa como que ha ido surgiendo, ¿no? De repente me empiezan a ofrecer cosas o me empiezan a salir, o tengo ideas, o empiezan a salirme proyectos
y esto se va construyendo así y un día me doy cuenta de, ahí va, soy mi propia marca, o no, tú siempre tuviste en un momento muy claro que querías hacer una serie de cosas y para ello tenías que seguir ese camino. En mi caso hay intención. Soy matemática, o sea, soy muy calculadora en ese sentido. Y soy muy consciente de que la imagen que proyectamos, pero todos, no solo yo, en Internet, tiene una parte, una lectura. Lo primero, yo me quedo con la lectura positiva. Y esta reflexión la tuve yo hace muchos años cuando yo no existía en las redes, porque no me aportaban ningún tipo de valor. Tenía ese pensamiento. Claro que empecé a escribir libros y empecé a salir en radio y empecé a salir en tele y empecé a colaborar con organizaciones que defendían la libertad, por resumirlo de esta manera, con muchas, a las que iba y impartía una conferencia o iba a una charla o a un debate. Entonces, en ese momento ya miré a las redes con otra perspectiva, con otra óptica y aprendí a habitar ese mundo, siendo consciente de que cada una de las interacciones que yo tengo en ese lugar, en el lugar virtual, dejan una huella. A veces esa huella tiene una opinión y yo sé que esa opinión puede cambiar con el paso del tiempo porque yo soy incoherente, siempre lo he dicho, lo resalto como algo que me caracteriza, o sea, yo voy cambiando con el tiempo. ¿Por qué? Pues porque estoy abierta a aprender. Y la experiencia que yo he tenido en redes, como marca, efectivamente como marca personal, porque eso es una parte de mí, pero no soy yo. Yo soy otra cosa, mucho más completa, mucho más sencilla, mucho más espontánea, que no es la que aparece en redes, ni es la que está teniendo ahora mismo la conversación contigo. Y esto también lo quiero transmitir porque más allá también de las finanzas, es algo que he intentado desde siempre, precisamente también conmigo misma, el transmitir esos valores, que la gente sea consciente no solo del dinero y de lo que gasta, de lo que ingresa, de lo que mete aquí, de lo que mete allá, de que cada vez que compramos estamos votando, no, que sea consciente también de la parte de las redes, de la interacción, de las consecuencias que tiene, por ejemplo, sacar las fotos de los hijos sin el consentimiento de los hijos, que hay un futuro de esa persona. O sacar a amigos, familiares. Estamos en un país relativamente seguro, pero es que esas fotos se están quedando de forma permanente. Estamos aceptando cookies sin leer lo que hay detrás y el día de mañana podrían utilizar nuestra imagen con nuestro consentimiento sin que nosotros conscientemente lo sepamos. Pero como estamos firmando contratos constantemente, pues esa consciencia apelo un poquito a ella. Y también lo trato de trabajar conmigo. Si alguna vez me he equivocado con alguna afirmación que he hecho de forma genérica ante el público masivo, he rectificado. Porque trato de adaptarme al público al que estoy hablando. Porque precisamente la economía, como mi maestro Huerta de Soto dice, no es una ciencia exacta. Para ciencia exacta, mis matemáticas. Pero la economía, que es también mi pata, es una ciencia social. Y prima muchísimo más la psicología y la esencia y la escala de valores de la que habla Mises y de la que hablo también en el último libro de la inversión inmobiliaria. La escala valorativa subjetiva pesa mucho más que la gestión óptima de la economía. Quiero decir que muchas veces se toman decisiones y la decisión que hay que tomar no es porque dé un mayor rendimiento o es porque la pérdida sea menor, no. La decisión que hay que tomar muchas veces es porque es la que te permite dormir bien. Estamos hablando en términos energéticos. La mayoría de las veces son ya menores en las que me siento y hago mis business case y les digo, pues mira, sí, esta es la mejor decisión, haz esto, haz lo otro. La inmensa mayoría del tiempo hablamos de personas. ¿Y cómo uno puede ser capaz de trabajar para uno mismo, digamos, sin seguir el camino tradicional del empresario o el gerente que llega a una empresa a dirigirla o el empresario que monta una empresa con una estructura? ¿Cómo se trabaja en el mundo de las finanzas o escribiendo libros? En todo lo que tú has hecho, ¿cómo se consigue eso? A ver, en este caso hay una necesidad detrás. Yo
digamos que en la parte más esencial mía, yo soy creadora. Yo soy una creadora nata por naturaleza, de libro en blanco. Soy soñadora lúcida desde pequeña. Eso sí, digamos, es lo más puro. Y yo estaba acostumbrada a vivir en ese tipo de mundos y habitarlos. Entonces, como creadora de la realidad, de toda la realidad, de todos los detalles, de lo que va a pasar, de los personajes con los que voy a interactuar, de todo eso, yo luego estoy en este mundo que tiene sus normas, está el tiempo, hay una continuidad, lo que pasa tiene consecuencias, hay una causa, hay un efecto. Bueno, pues todo esto, que digamos son las reglas aparentes en donde estamos viviendo y donde estamos hablando tú y yo ahora mismo, Irune, pues yo necesito crear. Entonces, como necesito crear, lo que necesito también, porque uno de los riesgos que hay cuando tienes ya tiempo, cuando ya tienes la economía que también te has trabajado y que te han ayudado el entorno a llegar a un punto determinado que te permite elegir, pues hace falta también mucha disciplina y responsabilidad. Entonces yo necesito un entorno muy estable de personas, de gente de confianza, digamos que es mi equipo. Y equipo quiero decir familia, amigos, personas que pueda ir contratando, socios con los que voy colaborando, que son muchos, con los que van surgiendo proyectos. Yo necesito que sean buenas personas y estabilidad, porque necesito mostrarme y necesito ser como yo misma. Esto te estoy hablando en cómo construyo yo cada una de estas cosas, porque al final cuando yo ya empiezo con una cosa es como que la devoro. Por eso me da tiempo, que me dicen, ¿de dónde sacas el tiempo? Bueno, pues en realidad yo suelo decir una broma y es que soy una persona de 60 años en el cuerpo de una de 30 y pico. Pero el tiempo lo saco porque soy capaz de enfocarme mucho en la tarea que elijo. Pero para que esto pueda pasar, aplico algunas de las lecciones que ya he intentado plasmar en los libros, como por ejemplo la ilusión y la sencillez. Lo de abrazar el miedo también. O sea, son los 3 amigos que hablo en el libro verde, en el de Tu llave a la libertad financiera, y hablo de miedo, ilusión y sencillez. Para mí es importante la sencillez en todo. O sea, hacerlo fácil, tener relaciones sanas y fáciles. La complejidad y las discusiones no tienen cabida. ¿Hay un problema? Que todos tenemos problemas. Pues venga, vamos a ponerlo todo sobre la mesa y vamos a solucionarlo. Hay una enfermedad, hay una muerte, o sea, que vienen, tu familiar se ha quedado en paro, pues pasan pocas cosas. Pues hay que tener una actitud ante la vida determinada y rodearte de gente que no te vaya a amargar. Porque si en un vaso de agua se ahoga esa persona, pues vaya compañero o compañera. Entonces, eso es importante, sencillez, luego ilusión, en general, pues a mí me dicen muchas veces también que vivo en una utopía, pues a lo mejor. Soy muy realista también, pero miro la vida con unas gafas que ojalá las pudiera compartir. Ojalá. Y luego lo de hacerte amigo del miedo. Pues me dan miedo muchas cosas, como lo que te contaba el otro día de los barrancos y de mis aventuras en la naturaleza. Pero me expongo. De la parte profesional te iba a poner algún ejemplo, pero tampoco me da miedo ni hablar en público, ni exponerme. Me puedo equivocar, pero punto. Me da más miedo lo otro. Mira, justo es que has traído todo este tema que yo también quería sacar, ¿no? Lo de aplicarse a uno mismo aquello que divulga, ¿no? O aquellas enseñanzas que intenta esparcir. Y esto claro, tú ya me lo has contado, pero esto conecta con otra cosa de la que me gustaría hablar contigo, porque en este podcast pasan muchas personas. Yo a veces, es que el problema tengo, uno de los problemas que tengo es que empiezo a decir una cosa y se me ocurre otra y me cuesta horrores ordenarme la cabeza antes de hablar. Pero bueno, lo que yo quería decir es que
no quiero decir que todo el mundo que emprende, y no solo la gente que emprende, tenga un impacto positivo en los demás. Pero sí que es cierto, ¿no?, que hay diversos tipos de emprendimientos o de cosas que hacemos, digamos, que van dirigidos o que están más conectados con la idea de impacto, ¿no? Y yo creo que es tu caso, es decir, tú en el momento en el que te dedicas a, no solo por la parte de la divulgación, de los libros, de las charlas que nos hablabas, sino también por la parte de consultoría, ¿no? De estar ayudando a gente que está emprendiendo o que quiere, tiene unos ahorros y quiere invertir, ese tipo de cosas, estás ejerciendo un impacto. Entonces, me gustaría preguntarte, por un lado, si de alguna forma tienes como medido el impacto que tú has ido generando con el tiempo, ¿no? No me imagino que tengas un Excel, ¿no? Pero si eres consciente, no, es que yo, digamos, con esto que hago, genero esta otra cosa. Sí, o sea, me río porque en realidad Sí sí que tienes el soy... Excel, ¿no? Maravilloso. A ver, hay muchas formas de medirlo y sí, lo mido, lo mido. El impacto, digamos, la parte más subjetiva es con los comentarios que voy recibiendo de forma del pasado. Y del pasado pueden pasar años. Y que luego alguien contacte conmigo a través de las redes o que me lo encuentre en una charla que haya venido y que quiera al final hablar conmigo y me diga, me has cambiado la vida, o sea, es la típica, ¿no? Me has cambiado la vida, te leí o te vi o no sé qué y me atreví a hacer estas camisetas y me enseñó a lo mejor una camiseta que lleva. Y con ella empecé a emprender y bueno, y ahora ya pues había conseguido una serie de hitos que le hacían feliz. O cosas, o sea, de todos los niveles. He comprado un sofá de segunda mano gracias a cómo cuentas las cosas. O me has inspirado para no sé qué. O sea, toda la parte de cosas que me dicen las personas, esa es una forma de medirlo que para mí tiene valía infinita. Porque es una remuneración, o sea, entra en mí y no tiene un valor. El valor es incalculable. Y entonces eso refuerza el trabajo que pueda seguir haciendo. Me da confianza, que aunque yo tengo mucha confianza en mí misma, muchísima, y puedo remar contra viento y marea, y puedo tener una opinión y el resto otra, me he visto en muchas de esas, pero me gusta mucho que me digan las cosas buenas, me encanta. Luego, en cuanto a los libros, el impacto lo veo con el número de copias que intentan hacer de él. Yo recibo notificaciones de páginas que intentan copiar el libro. Pues en función del número de páginas que intentan copiar el libro, eso me da un indicativo de lo bien o lo mal que va. El de la Biblia de la inversión inmobiliaria, que va por la segunda edición, pues ya ha tenido sus primeras, o sea, también el número de ediciones que se van sacando es un indicativo. Y luego lo bien que me siento yo, o sea, no es... Si yo me siento bien haciendo una cosa, más allá de que tenga un impacto u otro, porque tampoco hay una expectativa detrás, eso ya es suficiente. Como yo también me muevo por proyectos, me gusta que empiecen, que tengan alta intensidad y luego ya externalizarlo si puedo. Y bien que me quede o un ingreso pasivo o no haya ingreso o un ingreso extraordinario. Así es como más o menos voy trabajando. ¿Y Más cómo? formas de Sí, medir el sí, impacto en número de personas que van siendo parte, no del núcleo más cercano, que ese es muy reducido y digamos que soy muy, los que me conocen ya lo saben, soy muy selectiva. Pero luego me dedico mucho a mi vida y a mis cosas y paso mucho tiempo en una soledad que también necesito. Pero los que me conocen, pues eso, saben que soy muy selectiva y que lo doy todo en distintos entornos, el que sea, porque además me muevo en entornos muy diferentes, con personas que son muy diferentes y todas son muy especiales. Eso también me encargo de que lo sepan. no, qué interesante, de verdad. Decías que trabajas por proyectos, que, bueno,
que estás en 8.000 cosas. Eso lo estábamos hablando antes de empezar la entrevista. Oye, entonces, ¿cómo organizas el tiempo? Una de las cuestiones que más me interesan en estas entrevistas, evidentemente por el perfil de la gente a la que entrevisto, es hablar de cosas que, bueno, que yo creo que cada día se ponen más encima de la mesa, pero que me parecen particularmente importantes, ¿no? Que es todo lo que tiene que ver con la conciliación familiar. Me parece que es fundamental porque considero que la familia es algo importante, pero también el tiempo para uno mismo, ¿no? El cuidarse, estar pendientes de la salud mental, ese tipo de cosas. Y hay trabajos como es emprender y encima todavía más, creo yo, cuando estás en más de un proyecto a la vez, que muchas veces no hay conexión entre sus proyectos, pues uno cómo se organiza para no volverse loco. Yo creo que aquí cada maestrillo tiene su librillo. O sea, yo te podría contar cuál es mi librillo. Exacto, ¿cuál es tu librillo? Pues primero es tener claras las cosas, las prioridades en la vida. Cuando yo he trabajado y he seguido estudiando, porque he seguido estudiando siempre, o he estado escribiendo, yo tenía claro que las vacaciones y los fines de semana iban a mis proyectos. Yo he estado años sin irme a las típicas vacaciones, me iba o al pueblo o a casas de amigos, y mientras tanto yo sacaba un libro en 6 meses, o sacaba un curso de los que luego vendía, o invertía en una vivienda ese año. O sea, hacía ese tipo de cosas en mi tiempo libre, cuando estaba trabajando, quiero decir. Luego lo que hice fue también coger una reducción de jornada, no para mi hijo, porque soy mamá, que siempre he pasado tiempo con él. Yo traté de madrugar mucho, porque yo soy diurna. Yo madrugo muchísimo, pero yo me iba a mi hora. Siempre lo tuve Por claro. curiosidad, ¿qué hora te despiertas? Pues si no tengo proyecto que me tenga muy obsesionada, a las 7. Y si tengo proyecto que me obsesione, entre las 5:30 y las 6. Madre mía. Pero va a depender de eso. Y yo por la mañana soy muy, muy despierta. Y por la noche soy Hombre, tú muy dirás. poco despierta porque soy diurna. O sea, el biorritmo lo tengo muy, muy marcado. Y me cogí, recuerdo, una reducción de jornada para poder estudiar, para poder exprimir al máximo el MBA, por aquel entonces estaba haciendo. Claro, todo esto son decisiones que si además tienes gente de confianza, que yo la tenía, te dicen abiertamente, ¿sabes lo que esto significa, no? Sabes que tu carrera dentro de este lugar pues ya se ve limitada. Y si eres consciente de las cosas que vas decidiendo y las vas haciendo con conocimiento de causa, y aunque no, pero vas decidiendo tú, que es lo que yo siempre digo, te equivocas tú, pero no aciertan los demás. Entonces yo siempre he sido muy fiel a mí misma, siempre, pero siempre, desde que tengo memoria. He sido fiel a mí y he ido contracorriente si he tenido que ir a contracorriente. Si me he equivocado, he rectificado, pero siempre me he equivocado yo. Eso sí, luego ya tengo a gente muy buena alrededor, muy buena, que me dan otros puntos de vista cuando yo los pido. Entonces, claro, ahora ya las decisiones, digamos que van más fluidas. Yo también he madurado con el paso de los años. Y luego ya, cuando digamos que has alcanzado ese punto en el que ya puedes elegir mucho más tu tiempo, tu día, tus horas, pues ahí es un momento peligroso en general, porque esto es lo mismo que digo cuando te toca la lotería o cuando tienes que gestionar una gran cantidad de dinero. Pocas personas están preparadas para ello, preparadas de verdad. Pues con el tiempo ocurre lo mismo. Te puedes ir a los excesos en cualquier momento, y hablo de cualquier tipo. Imagínate tener todo el dinero que te cubren tus gastos y todas las horas del día. Es muy fácil no hacer nada, o hacer poco, o entrar en la apatía, o un montón de cosas. Entonces ahí tienes que encontrar, digamos, un equilibrio. Yo lo veo así, o sea, yo lo veo de forma gráfica. Cada persona tiene un nivel de intensidad. Hay personas que trabajan a intensidad baja y no les puedes meter una intensidad alta porque no tienen capacidad, y hay que saber cómo somos cada uno. Y hay otras personas que trabajamos, yo por ejemplo necesito muchísima intensidad. Y esto me ha costado también, lo he tenido que ocultar en determinados entornos, ya no lo oculto, porque ya me lo he ganado, ya puedo no ocultarlo. Pero entonces sí, porque puede abrumar.
O puedes pensar que no está haciendo esto o haciendo lo otro. No, simplemente necesito estar en 4 proyectos porque si no, no voy a rendir en ninguno. Como a mí me metas algo normal, digamos, que esté en la media. Entonces, yo no estoy en muchos proyectos por... No. Yo estoy en muchos proyectos para poder rendir en los proyectos, porque necesito esa intensidad en mi vida. Ahora, luego, cuando se terminan, pues igual se vive con naturalidad las vacaciones o el tiempo libre que te tomes o como sea. Y entonces luego ya cuando tienes mucha intensidad en este sentido sí que hace falta un orden extremo. Yo siempre he tenido agendas, siempre voy con alarmas para tener la mente libre. Tengo muchos truquitos, pero yo estoy, que ahora por ejemplo estoy con 4 proyectos diferentes y los 4 son muy intensos. Pues yo cuando estoy en el proyecto, solo en este, y me olvido del resto. Me olvido de amigos, de familia, de lo que sea. Es un poco parecido a cuando estaba estudiando matemáticas. Mi objetivo yo ahí solo tenía matemáticas y me hacía a lo mejor un viaje cada año o algo así. O vivía una experiencia diferente, o me daban una beca y me iba a Malta, o bueno, viví muchas cositas diferentes, pero mi objetivo era sacarla en 5 años. Y yo ahí recuerdo que era muy estricta, algo más, bastante más de lo que soy ahora, porque ahora soy mamá y también he cambiado esa faceta, pero ahí era muy estricta en el sentido de no molestarme porque yo tenía un hilo conductor, un flujo de estudio, una concentración. Y una vez que yo ya estaba en esa fase, que es muy, muy productiva, no sé cómo explicártelo, es como estar muy enfocado, como estar meditando. Como cuando entras en una meditación muy, muy, muy profunda, pues yo estaba igual, que estoy ahora en muchos proyectos, es como esa habilidad, pero en aquel entonces lo dedicaba solo a las matemáticas. Entonces a mí no me podían interrumpir. Si venían amigos a mi casa a quedarse, ya saben cómo reaccionaba. O sea, era muy estricta, mentalidad alemana total. Me saqué la carrera en 5 años, o sea, hay que ser disciplinado. Pues ahora soy igual. Me parece difícil porque precisamente me siento muy reflejada en muchas cosas de las que dices, que yo siempre he sido una persona como muy multitasker, pero en cambio a mí lo que me pasa es que estoy como en 8.000 cosas a la vez, no tengo como varias cuentas de email abiertas, ahora respondo aquí, ahora hago esto, ahora se me ocurre no sé qué y tengo que mandar el email. Entonces me parece muy útil, por ejemplo, una de las cosas con las que comparto uno de los, por así decirlo, consejos, esto de para liberar la mente ponerte alarmas, ¿no? A la que se te ocurre algo, ¡pum! Yo me lo apunto, pongo una alarma y ya automáticamente lo he borrado de mi cabeza. Así Pero no sé si funciona. tienes algún otros truquillos para la gente que también nos vaya a ver, que le pase lo mismo, que esté como en 8.000 cosas a la vez y necesite poner orden. Sí, tengo, por ejemplo, estos días en los que yo sabía que iba a empezar, o sea, yo digamos que o sea, solo cumplo órdenes de una persona. Soy esclava de mí misma. Yo hablo de mi yo del futuro. Es decir, que yo me pongo mensajes, notas y yo las voy haciendo y conforme las voy haciendo me marco tic. Esto es porque le da una especie de... es una gratificación, una gratificación para mi cerebro que me encanta hacer el tic de haber hecho la tarea. Bueno, pues con esto llevo funcionando un montón de años. Entonces yo me pongo un montón de cosas que hago. Sé cuál es mi capacidad, sé a dónde puedo llegar, pero yo tengo mi agenda, tengo varias agendas. Y tengo como las instrucciones de lo que la Esmeralda del pasado dijo que tenía que hacer, la de hoy. Entonces, digamos que así es como me organizo. Voy haciendo pues esos tics y los voy haciendo, pero cuando tengo un espacio de tiempo y sé que hay proyectos que voy a abordar en un futuro, los trato de avanzar lo máximo posible, como el doctorado que estoy haciendo ahora mismo. La semana pasada me dediqué full time al doctorado. Entonces es desde que me levanto hasta que me acuesto con el doctorado. Y durante el día lo único que hago es escucharme. Y como bien
me echo la siesta, me tomo mi cerveza, juego con mi hijo, me voy a correr con mi pareja, quedo con... No, cuando estoy con el doctorado no quedo con nadie, pero... Pero hoy, por ejemplo, vengo de quedar y el día ha sido hiperintenso y la semana está siendo hiperintensa, pero me he reservado 2 horas, bueno, al final hemos estado algo más, pero me he reservado un tiempo en el que no existía nada más, o sea, estoy con lo que estoy y cuando estoy con lo que estoy, el resto desaparece. Claro, esto tiene un riesgo y los que me conocen también saben por qué soy tan ordenada, porque si desaparece y no tienes apuntado o anotado o en forma de alarma algo importante, desaparece. Claro, a mí no se me suele pasar nada, nunca. Ni llego tarde a las reuniones porque valoro mucho mi tiempo y el tiempo del que tengo enfrente. Pero bueno, también vivo en una cultura en la que pues, todo es un poquito más relativo. Me da igual, si alguien llega tarde, pues yo aprovecho ese tiempo, es decir, que no pierdo el tiempo. Luego yo no veo la tele en general, veo mi peliculita por la noche cuando ya no puedo, o leo y veo la tele. O sea, utilizo la parte, digamos, lúdica para dejar de pensar, para recargarme también, incluso las redes, que es algo que también estoy manejando, aunque lo tengo parcialmente externalizado con equipo, que me ayuda con ellas. La externalización, no hemos hablado de eso, pero es muy importante. Pues a lo mejor... Cuéntame, ¿qué has ido externalizando o sea, en qué momento? O sea, ¿tú crees que un proyecto debe estar, un proyecto aunque sea vital, muy escalado para poder empezar a externalizar cosas? ¿O tu experiencia es no, yo he externalizado cosas en cuanto lo he necesitado? Más allá de si igual económicamente no me cuadraba tanto. Claro, yo precisamente lo has tocado. Yo económicamente hasta hace unos años no me lo podía permitir, porque no solo estaba yo, detrás había varias familias también. Y hasta que todos no hemos estado, digamos, bien, yo ni me lo he planteado. O sea, eso era un lujo asiático, igual que el hecho de tener coche. Es un lujo asiático y otras muchas cosas que yo no he tenido ni he echado de menos, pero que también me han ido fortaleciendo. Lo que pasa es que vivimos en un entorno de abundancia en el que parece que todos lo tenemos que tener todo y para nada. Pero bueno, esto también es un debate mío interno que intento transmitir. Esa durabilidad, ese esfuerzo, ese no dar por hecho nada. O sea, todo lo que tenemos se podría ir al garete el día de mañana. Y al final nos vamos a quedar con lo que cada uno lleve dentro. Pues eso es lo que, digamos, ese pensamiento no está mal. Reflexionar y pensar en él de vez en cuando. Pero lo de externalizar, entonces ahora ya hablamos de que se puede, que es la primera premisa. Yo diría que se va descubriendo a medida que se va avanzando. Yo ha habido algunas épocas en las que hemos tenido una saturación, estoy hablando en términos más familiares, hemos tenido puntos difíciles en los que la logística era imposible, porque no tenemos ayudas, porque no tenemos a nadie, porque había que trabajar, porque había que ganar dinero y tienes que hacer todo lo que tienes que hacer. Y ahí pues hay que tomar decisiones con lo que hay. Y son momentos difíciles y momentos difíciles pasamos todos. Cuando se puede, si se puede, entonces hay que dar con la persona apropiada. Yo necesito gente muy buena en lo que sea que vayan a hacer. Entonces, como soy tan selectiva en lo personal como en lo profesional. O sea, todo puede ir muy bien y el equipo, de hecho, el equipo que tengo en todos los niveles va muy bien, fluye muchísimo, porque no hay que estar encima, porque ya se ha externalizado y es gente muy competente. O sea, que confías plenamente. Y entonces, como ya has delegado esa responsabilidad, la has delegado. Pasa lo mismo con inversiones. Yo ya hay inversiones que ya he delegado y ya me lo llevan terceros. Hay otras que no. Hay proyectos, o sea, y dejar las cosas también muy claras. Esto es importante. Dependiendo de si, da igual la persona que sea, ya sea equipo, ya sea familiar, ya sea como sea, dejar claros los roles
y las responsabilidades de cada uno. Y luego una comunicación fluida, es fundamental. Sobre todo hablo también en el plano personal, porque todos estamos rodeados de alguien y ese alguien o nos resta o nos da energía. Todos damos y todos restamos, quiero ser consciente de eso y quiero también resaltarlo. O sea, todos emitimos una energía y va a haber días que demos buen rollo y va a haber otros días que estemos amargando la vida a alguien. Porque es así, es natural. No gustamos a todo el mundo, ni todo el mundo está en un estado lineal. Pero es muy importante esa comunicación para poder precisamente enfocarte luego donde estés. Oye, pues si tienes un mal día hoy y te has levantado con el pie izquierdo, lo primero que tienes que hacer es decirlo en el entorno que se pueda decir. Si estás en un entorno profesional, pues te comportas como un profesional y tiras para adelante. Pero si puedes decirlo en el entorno, pues es liberador, porque eso es inteligencia emocional. O si estás eufórico porque haya pasado un hito, celébralo. Que eso también es muy bonito, tener gente que se alegra de tus éxitos y celébralo pronto, por si viene otro. Y es así, un poquito es esa fase de delegación, gestión del tiempo, confianza, comunicación y cuidar a las personas. Cuando des con alguien bueno, hay que cuidarlo, hay que mimarlo, o sea, ya, me da igual que sean ya regalos, materiales, inmateriales, palabras, no importa, hay que cuidar. Las cosas buenas es igual que a mí me gusta que me cuiden. Y cuando no me han cuidado en algunos entornos, en cuanto he podido, me he largado. Agradecida, porque en algún momento me abrieron las puertas, pero no me vuelven a ver. Soy muy clara. Y en el momento en el que tienes grados de libertad, que de esto hablo también en distintos entornos, y los puedes ejercer, los grados de libertad, pues es muy liberador. En muchos sentidos. Y luego decir que no para esa gestión del tiempo. Esa es otra, que me van viniendo muchas cosas, son muchas cosas, Irune. No, está fenomenal. No, a mí me parece estupendo. Lo que pasa que, claro, al escucharte, me viene una pregunta que igual es muy injusta, pero que nos la hacen muchas veces, ¿no? Que es al final, oye, ¿tú vives para trabajar o trabajas para vivir? Pues yo ahora mismo tengo tan integrado el trabajo en la vida que para mí son las dos cosas. Y lo digo abiertamente, me encanta trabajar. Y lo saben en mi entorno, pero me encanta trabajar ahora. Es decir, desde hace unos años, digamos que desde que esa libertad financiera famosa la conseguí hace años, pues desde ese momento en el que yo pude elegir más o menos la vida que quería llevar, es que lo necesito, me encanta, pero porque es mi pasión, es como el que toca un instrumento y fluye. O sea, yo fluyo con lo que estoy haciendo, a mí me encanta levantarme y pasar horas en el ordenador. Esto lo hablo con algunos amigos, que son, pues cada uno está en un entorno. Hay amigos que se dedican a trabajos manuales y no pasan ni un minuto en el ordenador y serían incapaces de llevar la vida que yo tengo y yo la suya, porque no tengo ese aguante físico. O sea que lo primero es que nos tenemos que conocer a nosotros mismos. En mi familia saben que yo paso horas aquí, pero es que lo disfruto muchísimo. Entonces, bueno, para mí es el trabajo y la vida están ahora mismo completamente ligados. Y una de las razones por las que estoy haciendo ahora el doctorado, que lo estoy financiando yo, que la empresa que he constituido la estoy financiando yo con dinero de inversiones que me he trabajado previamente, una de las razones es que quiero pasar el tiempo en ese mundo también, que para mí es emocionante a nivel intelectual. Conocer ese tipo de personas, tener conversaciones tan profundas y tan técnicas, discusiones que a mí me enriquecen muchísimo. Luego, aparte, es cierto que da gusto cuando defienden la libertad y encima piensan como tú, pues bueno, es enriquecedor. Pero también me gusta discutir con personas que piensan diferente a mí. Y eso me lo está permitiendo el ámbito académico. Y me estoy imaginando en un futuro muy lejano teniendo esa ilusión. Yo no soy una académica, yo no soy nada 100%, yo soy un híbrido. Y habito un montón de mundos, pero un montón muy diferentes. Y entonces me quedo con lo que yo aporto todo lo que puedo en ese mundo, pero me quedo con lo que necesito. Y esa parte, el mundo académico, me gusta en ese sentido también.
Entonces, claro, pues sí, me paso horas. Estuve la semana pasada, avanzando ya con el borrador, preparando ya la constitución de la empresa, pero es que al final de eso hablamos en la cena. Cuando tengo una conversación, una videollamada, también es contar esos chascarrillos, que en lugar de a lo mejor hablar de lo que ha ocurrido en televisión o de lo que cuentan las noticias, que me interesa muy poco, pues contamos este tipo de cosas. Entonces al final es un modo de vida y como lo he elegido yo libremente y me hace feliz, pues la verdad es que luego ya el juicio ese de ¿trabajas para vivir o vives para trabajar? Me importa muy poco. No, claro, al final lo importante es que efectivamente no te perturbe, ¿no? Y te permita vivir en paz y vivirlo en paz y relajada. Si te parece, para terminar, una parte, y eso que hemos hablado mucho de tu vida, ¿no? Las entrevistas dan de eso, pero una parte todavía más personal y también igual más de chascarrillo, que van a ser unas preguntas más cortitas, pero antes de eso, también por las cosas que tú has ido comentando, tú dirías que eres un lobo solitario, tanto digamos en tu vida personal como en la vida, en el mundo profesional, ¿no? Que de alguna forma sí, bueno, puedes trabajar en equipo o lo que sea, pero que ha habido un momento que comentabas, ¿no? Que te gusta pasar mucho tiempo sola. Sí, podría decirse que sí. Soy un lobo solitario al que le gustan las personas. Bueno, es una buena combinación, ¿no? Porque es cierto que me gusta, necesito el contacto humano, lo necesito, pero es cierto que yo trabajo mayormente sola. Elijo los proyectos, con quién y cuándo, y a partir de ahí surgen cosas, pero luego esas cosas llegan a su fin y yo continúo. Y la inmensa mayoría de avances los hago en solitario y cuando necesito ese contacto, yo llamo. Hay veces que me viene y me brindan ya la ayuda también, que en uno de los proyectos que estoy he dado con un grupo que la verdad es que estoy, o sea, ni me lo creo. Claro, al final ya vas dando con gente que es excepcional, pero excepcional en el plano humano y en el plano laboral y que te dan 1000 vueltas. O sea, hablo por mí, que me dan 1000 vueltas en todos esos puntos que me brindan su ayuda. Y entonces, claro, es una sinergia brutal, porque claro, yo también les aportaré algo cuando quieren hacer algo conmigo. Y eso es lo bonito, ese tipo de sinergias a mí me encantan, porque son puras, porque como ya no hay una necesidad muchas veces, sino que sale de la esencia. Quieres hacer algo, luego sale, luego o no sale, pero da igual. Te lo has pasado bien por el camino, has trabajado duro, no sé, las banalidades de la vida que yo digo, a mí me gustan mucho. Mencionábamos que eres una persona aventurera, ¿no? Y mencionabas que te gusta mucho hacer cosas vinculadas con la naturaleza. No sé si tú y yo lo hablamos el otro día, ¿no? Pero no sé hasta qué punto son como deportes extremos, lo que te gusta, y si tú crees que es como tu hobby, ¿no? O sea, cuando tienes tiempo libre, o sea, agarras a amigos, familia o lo que sea, o tú sola, ¿no? Y te marchas a caminar, a escalar o a tirarte por un barranco. Bueno, es un hobby, realmente sí que es un hobby. A mí me gusta hacer deporte, pero integrado en la vida. Y no soy nada, en eso no soy nada sistemática. Digamos que hago lo que me brinda el tiempo, el clima y la gente que tenga alrededor. Me vas a ver a lo mejor esquiando, que haciendo snorkel o escalando, o subiendo un pico, o haciendo senderismo, yendo a coger setas. Ahora después, cuando termine la entrevista contigo, me voy a ir con la familia a correr un rato. Pero es algo esporádico, porque de normal yo tengo aquí mi bicicleta estática, que hago un poquito de bicicleta para parar o hago unos estiramientos a lo largo del día. Estirar me gusta mucho, con música así zen, con música clásica, es decir, que yo también me evado en el día a día y hago un poquito de deporte, pero sin ir al gimnasio, sin tener una rutina muy marcada. Cuido, digamos, el global. Pero lo que es la naturaleza yo sí que la necesito. O ir al pueblo. Este fin de semana
que he estado allí con la familia, pues hemos estado cogiendo almendrucos y me encanta, o coger los higos, las brevas. O sea, me gusta mucho, mucho la naturaleza. Yo me he criado en la naturaleza, hemos ido a pescar, o sea, me han educado así también y no me gusta el riesgo. Aunque hago deportes que se pueden considerar extremos, digamos que yo me llevo a mi límite. Este verano, que como te dije, he llegado a mi límite. De hecho, el día que hicimos el barranco, que terminamos el barranco con 7 rápeles, lo empezamos y en mi cara no estaba la sonrisa que se puede ver ahora. Mi cara era un cuadro. Pero un cuadro de Monet. Daba pena. Me intentaban animar los de mi alrededor y no. Entonces ya me dieron espacio. Hasta que no empecé yo, hice mi primer rappel y volví a coger confianza, yo estaba súper tensa, estaba preocupada, tenía miedo, pero miedo real. Entonces esos momentos a mí también me gustan mucho, porque me preparan, me llevan al límite y una vez que ya lo hago, ya me pongo como estoy ahora, eufórica, soy muy juguetona, muy disfrutona. Con mucha cabeza, porque estás al final haciendo un deporte que se considera de alto riesgo. Pero ese tipo de cosas me gusta probarlas, pero sin riesgo. Yo si voy a esquiar, yo no voy a ir aumentando para tirarme por todas las pistas y por... Si me ves por una negra es porque me engañaron una vez. Y esta entrevista se la voy a pasar y les voy a decir que lleguen a este punto. De normal me vas a ver en otras. Bueno. Pero en general sí, me gusta practicar de todo. Siempre y cuando no haya riesgo, como digo, buceo lo probé una vez y ves, el buceo no es para mí. ¿Y dentro de tus hobbies tienes algún guilty pleasure? Algo que te dé como mucha vergüenza reconocer que te gusta. Pero que lo tienes que reconocer, claro. Pues la verdad es que no, porque ya me muestro bastante... Tengo muchos, o sea, desde coleccionar piedras y minerales, ponerme a, yo qué sé, escribir así poesía, Fíjate. cocina de vez en cuando, me encanta comer, ir por ahí a restaurantes así de todo tipo, eso me gusta mucho, la cervecilla con los amigos, que no es que sea hobby, pero es que me encanta la cervecilla con ellos. El sol, digamos, tomar el sol, que es una cosa, me encanta, ponerme 15 minutos, 20 con música, en la hamaca, en el pueblo. Es una cosa que siempre hacíamos mi madre y yo, nos poníamos ahí a tomar el sol y eso me gusta muchísimo. Me relaja. Luego pintar, eso me relaja muchísimo también. Pero no tengo que me dé vergüenza. No, ya, o sea, ya me imaginaba que no hay nada que te dé vergüenza decir. Vamos, me he disfrazado cuando me he tenido que disfrazar y no iba de guapa precisamente. O sea, que vergüenza, la verdad es que la tengo... No tengo mucha vergüenza yo ya y creo que va menos esto de la vergüenza. Pero bueno. Y nada, un par de preguntas más. ¿Tú dirías que hay alguien en tu vida que realmente te haya marcado mucho en todas las decisiones que has tomado, ya sea en el plano personal como en el profesional? Alguien que sea como tu Pepito Grillo incluso. Para mí, a ver, he tenido grandes maestros, eso sí que lo tengo que decir. Y normalmente, este es un chascarrillo que no voy a decir nombres porque no quiero, pero iban con don y con doña. Don tal, doña tal, de estos he tenido varios. Me gusta mucho esa disciplina, además eran disciplinados, eran personas que sacaban lo mejor de ti, no solo de mí, sino de gente que había a mi alrededor. Es de esas personas que sacan lo mejor de ti. Yo sé que esa habilidad la tengo también para algunas personas, entonces eso es algo que me he dado cuenta que era algo reflejo, que yo valoro en los demás. Personas es que he tenido muchas. En todos los entornos, en todas las casas con las que estoy colaborando ahora, hay gente que me ha ayudado. Si no, no seguiría con ellos. Gente que me deja ser yo misma. Luego, hay dos que resaltan. Y bueno, mi compañero de viaje también, con el que llevo 20 años, que ante todo es mi amigo.
Mi hijo también saca algo muy bueno, mi hermano, mis padres y mi abuela. Digamos que ese es el núcleo. ¿Es tu safety net? Sí, lo tengo que decir que sí, porque ante ellos siempre me he abierto, siempre he dicho si he tenido que resolver algo lo he resuelto yo, me han dejado ese espacio, me han permitido madurar a su lado, me han corregido, me han disciplinado, me han enseñado. Los valores que tengo pues son los que se respiran en la casa, son personas, o sea, son personas excepcionales, todos y cada uno de ellos diferentes, pero son excepcionales. Y entonces es un apoyo el que tengo yo ahí, sí, porque en cada proyecto, en cada situación, que yo he tenido también situaciones de tocar fondo y momentos álgidos, que no sabría decirte cuál es más peligroso, porque los dos extremos son muy peligrosos. El de estar hundido y el del éxito más extremo, los dos hay que saber gestionarlos muy bien. Pues la reversión a la media también es gracias a ellos, porque a mí me gusta estar, digamos, como en un equilibrio, que bastante montaña rusa soy yo ya. Y la última pregunta, que para mí es la más graciosa, la que más me gusta, es ¿dónde llevarías a alguien en su primera cita? ¡Anda! No, es que este momento es maravilloso porque todo el mundo se queda como diciendo, ¿y esto? ¡Ay, qué chulo! ¿Qué viene ahora? Pues mira, se me han ocurrido dos. No, o sea, y los voy a decir los dos porque me han venido a la mente. A ver, auroras boreales. ¡Wow! Y a una estación espacial. Pero claro, eso es mucho nivel, ¿eh? Aquí ha habido... Oye, no me has puesto límites. Mucho nivel, muy bien. Porque te diría también que a uno de mis sueños, que ya lo intenté de pequeña, pero eso ya iba a ser muy demasiado. So much para terminar la entrevista. Qué heavy, qué heavy. Oye, pues no, muy bien, un buen fin de entrevista. Muchísimas gracias, Esmeralda. A ti, Y Rune. bueno, muchísimas gracias Muy divertida. a los que hayan llegado hasta aquí y se hayan enterado de todas tus peripecias. Y bueno, y hayan aprendido. Me parece que esta entrevista ha sido muy útil para la gente que está con proyectos propios, empezando a emprender y tal. O sea, a mí me ha parecido muy útil. Por lo menos yo me he llevado cosas, ¿eh? No he tomado nota porque no podía, pero me las llevo aquí. Ha sido la entrevista más personal que me han hecho, tengo que decirte. Me lo creo, no eres la primera persona que lo dice. Pues nada, yo emplazo a quienes nos vean a que sigan viendo estas entrevistas, que me parece que, oye, que están muy bien, no porque las haga yo, pero por eso, porque permiten, bueno, acceder a partes que mucha gente no conoce de la gente que entrevistamos y que me parece que nos ayudan a entender muchas cosas que son útiles, que al final de esto se trata, ¿no? De aportar algo. Y de nuevo, ¿no? Que si les interesa lo que hace Microwd, evidentemente también les invito a seguir a Esmeralda y a leerse sus libros y a seguir sus calendarios de charlas, pero que además si también les interesa lo que hacemos desde Microwd, pues oye, pueden entrar a microwd.es y tienen allí la información disponible. Así que un abrazo, Esmeralda, y un abrazo también a los que nos estén viendo. Un abrazo fuerte, Irune, y a todos los que nos oigan.